Nos habla la palabra de Dios hoy en las lecturas de encuentros. Encuentros con el Señor que se aprovechan o no se aprovechan. Acá en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, pues el joven rico, aquel que se encontró con el Señor y que tenía muchas cualidades, tenía muchos valores, era muy bueno. Además se encontró con el Señor y el Señor le hizo una invitación y ese no valoró el encuentro, no valoró al Señor, no valoró lo que el Señor le ofrecía, ese ven y sígueme. Ese ven y sígueme que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo perfecciona. Y el Señor sigue aumentando su encuentro entonces con sus discípulos. Y les dice que difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Porque la mirada va a quedarse en su riqueza. La mirada va a quedarse en su poder, la mirada va a quedarse en él mismo y no en lo que Dios ofrece, y no en lo que Dios da, y no en lo que Dios es. ¿Cuántas veces nosotros también hemos perdido tantas bendiciones por no quitar la mirada en algo a que nos aferramos y nos aferramos? Y no nos da mayor seguridad, y no nos da mayor felicidad, y no nos da lo mejor. Pero a pesar de eso, Pedro le pregunta, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y el Señor les dice, pues 100 veces. 100 veces todo lo que dejen. 100 veces todo lo que dejen. Pero usted puede dejar todo, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque incluso se puede dejar todo, pero puede haber una seguridad interna. Es que yo valgo, es que yo dije, es que yo... O cuando uno se reconoce como último y deja todo, pues está en la libertad de los hijos de Dios. Y en la libertad de los hijos de Dios, ahí llega todo en abundancia, en infinita abundancia. ¿Cómo es nuestro encuentro con el Señor? Aquel joven llegó preguntando normas, preguntando leyes, preguntando de todo. Y vemos a Pedro ya preguntándole más cercanamente, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo. En la primera lectura vemos también un encuentro, en el libro de los Jueces, un encuentro del Señor con Gedeón. Y qué hermoso es ese encuentro, que es muy de parte de Gedeón, pues muy natural. Se presenta ante el Señor le habla, Él le responde, el Señor le dice lo que Él es. Él dice, no, yo no soy así. Valiente guerrero, el Señor está contigo. No, qué valiente guerrero, ni qué, si yo no valgo nada, si mi familia no vale nada, si qué valiente, si estamos mal, ¿cuál valiente ni qué valiente? Y es ese encuentro tan sencillo con el Señor, y el Señor le dice a Gedeón lo que es. Y Gedeón lo duda, y el Señor insiste, y el Señor va. Y el Señor dice, tú vas a hacer esto, tú vas a liberar al pueblo, tú te vas a encargar, yo que voy a ser capaz.
Pero es el Señor el que está dando la orden, es el Señor el que lo está diciendo. Nosotros desde el día de nuestro bautismo fuimos sellados por el Señor como sacerdotes, profetas y reyes. Y estamos como Gedeón, siendo sacerdotes, profetas y reyes, diciendo: no, eso no, yo no, si a mí me va mal, no, si la situación está mal, no, si la iglesia está mal, no, si todo está mal. ¿Cuál sacerdote, cuál profeta, cuál rey? Y en el encuentro con el Señor Él nos dice lo que somos y nos recuerda lo que somos. Y en el encuentro con el Señor vemos que Gedeón no tiene mucho afán, y el Señor menos, y le dice en ese encuentro con el Señor: espérame aquí un poquito, que voy a prepararte una ofrenda y voy a traer una ofrenda, espérame. Yo no sé si nosotros tenemos un encuentro con el Señor, pues le vamos a decir eso: ay, espéreme que le voy a traer algo, sino que o nos llenamos de miedo, nos paralizamos o quién sabe qué. Y Gedeón, ¿con qué naturalidad? Espérenme. Bueno, vaya, haga lo que sea. Y va y trae la ofrenda. Y el ángel del Señor le dice cómo tiene que preparar y tener allí su ofrenda. ¿Con qué familiaridad? Hasta que se da cuenta: wow, he visto el ángel del Señor. Y ese es un lugar del Señor. ¿Cómo son nuestros encuentros con Dios en la oración? ¿Cómo son nuestros encuentros? Hoy la palabra nos invita a tener esos encuentros tal como nosotros somos. No encontrarnos con el Señor con situaciones que no somos, dándonos las de qué. Cuando el Señor nos conoce, ¿cómo son nuestros encuentros con el Señor? Que sean claros, que sean honestos, que sean transparentes, que sean como somos. Podemos engañar al que sea, pero al Señor jamás. Así que nuestra oración, que nuestra Eucaristía, que nuestro encuentro con el Señor sea cada vez más natural, para que sea el Señor el que haga más y más en nosotros. Y no llegar nosotros al Señor con títulos, y no llegar nosotros al Señor con nada. Él es el que hace en nosotros lo que somos. Él es el que nos da a nosotros lo que necesitamos. Él es el que reina hoy y siempre. Amén.